Bueno, este encuentro de NADE ha sido convocado para dejar atrás el estancamiento, el inmovilismo, yo diría el catastrofismo. Y por tanto, el discurso del presidente Boric está realizado por un mensaje claro respecto de lo que tenemos que hacer para que finalmente podamos avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las chilenas y chilenos. En ese contexto, el gobierno ha impulsado una serie de iniciativas para estabilizar nuestra economía, reducir la inflación, establecer condiciones para el crecimiento, con cifras que ya se ven mejores para este año, sobre la base de una responsabilidad con la cual se actuaba particularmente bajo la conducción económica, liderada por el ministro Marcel y bajo las instrucciones del presidente Boric. En ese contexto también el presidente nos convoca a generar acuerdos que sean positivos para el país. Ha dado cuenta de cómo se avanzó en la agenda de seguridad sobre la base del acuerdo entre la ministra Toá y los expresidentes del Senado y la Cámara, el senador Coloma y el diputado Mirosevic. Ha dado cuenta de la necesidad de seguir avanzando en esa área y por eso ha hecho una convocatoria específica a los actuales presidentes de ambas cámaras y también la necesidad de que establezcamos un fast track legislativo que nos permita destrabar iniciativas que son fundamentales para el crecimiento económico. Queremos generar condiciones para el crecimiento económico y al mismo tiempo avanzar en cohesión social, esto es, que los frutos del progreso lleguen a todas las personas, a todas las chilenas y chilenos, sin excepciones de ninguna naturaleza. Y por tanto, para eso tenemos que todos remar hacia el mismo lado. El principal mensaje del presidente es que rememos todos hacia el mismo lado y por tanto podamos sacar al país adelante. El empresariado se enfatizó en materia de seguridad, la necesidad de seguridad para avanzar en tema económico. Sin lugar a dudas que tenemos desafíos en materia de seguridad que son heredados, que no fueron generados por el actual gobierno, que dan cuenta de un deterioro de la cifra durante muchos años, en donde la respuesta del Estado no estuvo a la altura. En ese contexto, el gobierno ha impulsado una ambiciosa agenda de seguridad. Una primera diferencia, aumentó el presupuesto de seguridad más que el aumento del presupuesto general de la Nación. En los dos presupuestos aprobados bajo el mandato del presidente Boric. Eso no había acontecido antes. Al mismo tiempo, se ha reforzado el trabajo de las instituciones, se ha fortalecido sus capacidades operativas y adicionalmente se ha avanzado en una ambiciosa agenda legislativa en materia de seguridad, con récord de leyes aprobadas y tenemos que seguir avanzando en esa misma materia. Pero el llamado que hacemos es a tener esta misma disposición para avanzar en proyectos que están relacionados con el crecimiento económico y la cohesión social, particularmente la reforma de pensiones. Por eso el presidente ha sido claro, Chile debe avanzar en una reforma del sistema político que tienda a generar incentivos contra la atomización, pero si no es explicable que no se avanzara también con el mismo entusiasmo en la reforma de pensiones. Bueno, yo creo que el presidente, como muy claramente lo dijo el día de hoy, ha planteado que no hay ningún debate que esté vetado ni cerrado. Acá el debate respecto del sistema político es un debate que está cursando, en las distintas cámaras hay discusiones. A mí me parece correcto que se busque un acuerdo con los distintos sectores políticos, pero que al mismo tiempo también, y me parece muy importante que el presidente destaque que hay necesidades de las personas, necesidades ciudadanas que no podemos soslayar y que evidentemente mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas tiene que ser un elemento de preocupación y de prioridad. Afortunadamente la reforma de pensiones ya tiene tiempos de tramitación, es el Ejecutivo quien marca esos tiempos de tramitación, así que esperamos que pueda seguir avanzando sin que el otro debate se deje de dar, tal como el presidente lo dejó muy claro hoy día en la conversación. Bueno, yo creo que es bien importante que podamos asumir todos los desafíos que tenemos pendientes. Los desafíos del país son muchísimos y evidentemente podemos desarrollar distintas iniciativas. En este momento la reforma de pensiones es muy importante y por supuesto que también hay un debate, y lo vuelvo a decir, el presidente lo dijo, respecto del sistema político que está en curso. Sin embargo, yo también quisiera plantear y destacar el ánimo de la conversación que se dio el día de hoy. Yo estoy convencida y creo que también el presidente de la República lo destacó, también Karen Tal lo destacó en su declaración, la importancia de buscar caminos comunes. Yo creo que cuando existe voluntad del sector público y también del sector privado por mejorar el camino para el desarrollo de nuestro país, podemos alcanzar logros importantes. Y a mí me gustaría poder destacar y poner en el centro que el desarrollo del país va de la mano del crecimiento económico, como se ha dicho acá, pero también va de la mano del crecimiento de los trabajadores y trabajadoras y de sus mejores condiciones de vida. Por eso es que creo que el crecimiento económico tiene que ser un crecimiento y un desarrollo
que sin lugar a dudas ponga a las empresas como un elemento y un factor determinante para ello, y a las y los trabajadores como un factor fundamental para ello. A mí me parece que en ese sentido es muy importante plantear de que, por ejemplo, cumplir las leyes como las 40 horas laborales es un elemento relevante para que el entendimiento de todos los sectores sea un entendimiento que nos permita tener una buena convivencia y un mejor desarrollo para el país. Y en eso el espíritu de la ley es claro, y no es bajar 12 minutos por día. Bueno, en primer lugar, tal como señaló el presidente, este año pudimos recuperar la tasa de participación laboral femenina, que fue lo que más descendió durante la pandemia. Eso es una buena noticia, pero no nos podemos quedar en esa buena noticia, y por eso es el compromiso de lograr a un máximo histórico en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. Para eso sabemos que es importante abordar la discusión de la sala cuna, que actualmente solo se asigna a la madre en el Código del Trabajo, y eso causa costos de contratación y un desincentivo a la formalización del empleo femenino. Y por lo tanto, tal como hemos señalado, es que vamos a llegar al plazo que nos ha entregado el Senado, esto es inicios de mayo, con una indicación sustitutiva que aborde las profundas falencias que tiene el proyecto del gobierno anterior respecto a sala cuna, que no menciona la educación, que no involucra corresponsabilidad y que no tiene sustentabilidad financiera, para que, tal como señaló el presidente, podamos llegar a un acuerdo que tenga como base la inserción laboral femenina, el derecho laboral, pero también el derecho de los niños y niñas chilenos a que no retrocedamos en la calidad que ha alcanzado nuestro sistema de educación inicial en los últimos 30 años. Esos son los pilares del trabajo que estamos haciendo, en diálogo con los gremios de la educación inicial, en diálogo con las expertas y expertos de la educación parvularia y con las organizaciones también de mujeres y empresarias. Nos alegra mucho que el presidente haya recapacitado y que haya comprendido de que es perfectamente posible llevar adelante en la tramitación legislativa las reformas y al mismo tiempo estas modificaciones al sistema político. Tal como se ha dicho, creo que es perfectamente posible que en un tiempo acotado de tiempo podamos sacarlas adelante. La reforma previsional está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y allí se están escuchando los especialistas, y yo espero que allí se construya un acuerdo. En la Comisión de Hacienda se está trabajando el proyecto de cumplimiento tributario. No es efectivo que las reformas que ha planteado el Ejecutivo estén inmovilizadas, no es efectivo de que estén paralizadas, se están tramitando, y por lo tanto eso demuestra de que el Congreso Nacional acoge, y por lo tanto, respecto del anuncio concreto en las modificaciones al sistema político, me alegro mucho de las expresiones del presidente Boric. A ver, yo creo que el presidente Boric reconoce implícitamente en su discurso de que haber puesto una condición al cambio del sistema político a cambio de aprobar malas reformas fue un error. Yo creo que implícitamente lo reconoce. Yo valoro ese cambio de tono, ese cambio de discurso en este tema, que es bien importante. Y usando la analogía futbolística del presidente Boric, yo, a todos los que nos gusta el fútbol, siempre hemos jugado en el mismo equipo en términos de todos queremos que a Chile le vaya bien. Y desde esa perspectiva yo también valoro que hay un tono respecto a que tenemos que jugar en el sentido de un partido para que al país le vaya bien. Pero hay que darse cuenta que ese partido hoy día se está perdiendo. 2-0, estamos entrando al segundo tiempo y lo vamos perdiendo. Usando la misma analogía futbolística del presidente, no se puede seguir jugando a la defensiva, no se puede seguir impulsando medidas y reformas que no van acompañadas de la evidencia técnica de lo que necesita Chile para dar vuelta al partido. El partido lo estamos perdiendo, estamos entrando al segundo tiempo del partido, y si no cambiamos a un defensa por un atacante, este partido lo vamos a perder. Y para eso, yo, aprovechando un instrumento que me dieron acá, hay que ponerle tarjeta roja a la inmigración irregular, hay que preocuparse de combatir la delincuencia, tarjeta roja a la delincuencia, tarjeta roja también, y esto yo creo que tenemos una posición distinta con el presidente, a los impuestos altos. No se puede subir los impuestos en el momento que vive Chile. No se va a aumentar la recaudación subiendo los impuestos.
sí podemos ser capaces de aumentar la recaudación de Chile y financiar políticas sociales haciendo lo que hicieron otros países. Yo le pido con mucho respeto al presidente de la República, mire lo que hizo Irlanda en los años 90 y cómo pasó de ser un país pobre a ser el país más rico de la Unión Europea. Para ganar este partido, lo vamos perdiendo hoy día 2-0, para darlo vuelta hay que partir jugando al ataque y implementando políticas públicas que conversen con la evidencia de lo que funciona y que cuenten también con el respaldo de la ciudadanía. Somos absolutamente conscientes de que la forma de hacerlo es justamente que en conjunto con el gobierno se vayan destrabando todos los procesos que le ponen de alguna manera freno a la inversión. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto. Por eso que nosotros estamos apoyando el proyecto de permisos sectoriales. Pero, por ejemplo, el proyecto de los permisos del medio ambiente es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, por ejemplo, la pertinencia o revisar la pertinencia de distintos servicios públicos que intervienen en el sistema medioambiental, sin bajar los estándares de calidad, sin bajar los estándares mundiales que tenemos que tener, pero sí hay que revisar esa pertinencia. Y eso debiera permitir un mayor fluidez en los procesos de inversión y por lo tanto en el crecimiento económico que es tan necesario para el país. Ricardo, usted se énfasis en materia de seguridad también en la línea de que eso garantiza el crecimiento de la economía. ¿Se ha hecho lo correcto hasta ahora? Bueno, en la medida que hayan acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo de avanzar en los proyectos de ley que permitan a las policías hacer mejor su labor, que permita tener un mecanismo de inteligencia potente, que permita realmente avanzar y quitarle espacio al crimen organizado, me parece que es tremendamente relevante. No podemos permitir que las personas, los trabajadores, las trabajadoras, vayan desde sus casas a sus lugares de trabajo y a su regreso tengan temor de que puedan ser asaltadas, que puedan ser incluso asesinadas por las bandas criminales que hoy día estamos viendo. Por eso es que es tremendamente importante y eso es un rol del Estado, no es de los privados. Los privados podemos colaborar, podemos poner cámaras, podemos poner mecanismos de seguridad, pero el que tiene el rol de velar por cada uno de nosotros es el Estado. Bueno, lo que hemos visto yo creo en esta jornada en la mañana es un muy buen tono, tanto pienso principalmente en Karen Tal y el presidente en decir dos cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, que hemos avanzado en algunos temas. Estamos teniendo en enero y febrero un crecimiento de la economía bien importante, están aumentando los empleos, estamos teniendo además una cifra récord de inversión extranjera en enero y febrero, pero también, junto con reconocer lo avanzado, también reconocer todo lo que nos falta por hacer. Tenemos 15 años de estancamiento en la productividad y abordar eso requiere reformas estructurales y es por eso, y el presidente lo enfatizó, que estamos llevando a cabo una reforma profunda al sistema de permisos sectoriales que nos va a permitir, sin reducir el estándar regulatorio, poder tener un sistema que dé las autorizaciones con más rapidez, con más eficiencia y certeza, y eso por supuesto que va a aumentar la inversión. ¿El distanciamiento con el sector empresarial era tan así? ¿Esto permite ese acercamiento? ¿Cómo lo vislumbra también desde el punto de vista de la relación? Bueno, yo creo que lo que tuvimos los últimos días en la prensa fue un poco exagerado respecto a lo que realmente ocurre. Yo tengo reuniones todos los días con empresarios, en mi rol justamente de ministro de Economía. Me comentan sus proyectos de inversión, me comentan cuáles son las estrategias de desarrollo de negocio que están teniendo para nuestro país, y nosotros hace mucho rato que vemos un buen ánimo. Entonces, algo estaba pasando que a pesar de que hay interés, a pesar de que la inversión extranjera está creciendo en nuestro país, algo estaba pasando que eso no se expresa con la misma nitidez en la conversación en la esfera pública. Y creo que el discurso del presidente, el discurso de Karen Tal va a ayudar a que ese tono mejore y la discusión pública esté más en línea con los datos que estamos viendo en el país.